Vamos a iniciar con la lista. Vamos rápidamente Darjin, Acevedo, Presente, profe. Adrián Ahumada. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Emerson Álvarez. Presente, profesor. Jesús Anaya. Presente, profe. Sailet Anturi. Camilo Ardila. Presente, profesor. Valentina Balseiro. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Dayana Castillo. Carmelo Cruz. Presente. Henry Gutiérrez. Presente, profe. Jesús Guzmán. Presente, profesor. Valentina Jiménez. Buenos días, profe. Presente. Buenos días, Valentina. Juan Carlos López. Juan Carlos López. Ralph Steven Lugo. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Andrés Mercado. Presente, profesor. Juan Montiel. Edwin Orozco. Laura Ospino. Presente, profe. Profesor. Señor. Ahí estoy Juan Carlos López, que no tiene el micrófono conectado. ¿Juan qué? Juan Carlos López. Ok. Juan Montiel. Edwin Orozco. Edwin Orozco. Andrea Romero. Presente, profesor. Andrés Romero. Presente, profesor. Daniel Romero. Daniel Romero. Mario Salón. Presente, profe. Vanessa Solano. Presente, profe. Carlos Tamayo. Dailan Vargas. Julio Vidal. Presente, profesor. Jesús Romero. Presente, profe. Shirley Ortiz. Presente, profe. David Pérez. Presente. Mauren Vuelvas. Presente, profe. Schneider Salsa. Presente, profe. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien que no esté en lista? ¿Todos están en lista? Bueno, muchas gracias. Vamos a cerrar entonces por el día de hoy la asistencia y vamos a dar inicio a nuestro curso. Vamos a iniciar con un tema que quedó pendiente de la clase pasada.
Bien, en la clase pasada vimos la ecuación fundamental de la hidrostática y estábamos mirando cómo se miden diferencias de presiones. Hoy vamos a iniciar rápidamente los medidores de presión. Generalmente tenemos los manómetros diferenciales, cuya palabra expresa que miden diferencias de presiones. Ya vimos en un ejercicio cómo podíamos medir mediante esta disposición, ¿sí?, de un tubo en U, donde se produce, hay un líquido manométrico y ese líquido manométrico tiene un desplazamiento dependiendo quién tiene mayor fuerza, quién tiene mayor presión, expresada en fuerza por unidad de área, y produce un desplazamiento de la columna de líquido que nos permite determinar la diferencia de presiones entre los dos puntos P2 y P1. Tenemos otros medidores de presión, los medidores generalmente en tubo de U, los cuales cuando miden presiones negativas, o sea, presiones por debajo de la presión atmosférica, se denominan vacuómetros. Un vacuómetro es un medidor de presión que mide presiones por debajo de la presión atmosférica. Ahí vimos que hay medidores también que usan materiales que se deforman, como el manómetro de Bourdon, que es un instrumento calibrado basado en la deformación de un aro. Eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, esa deformación del aro está calibrada de tal manera que este dial es una medida, ¿sí?, calibrada de la deformación de un aro cuando le se somete a presión. Tenemos los manómetros de membrana, son los que generalmente comercialmente vemos, donde tenemos una membrana y esa membrana se deforma, esa deformación se calibra con un dial y entonces tenemos esa deformación de la membrana expresada como función de la presión. Estos manómetros generalmente hay dos tipos, hay unos que miden presiones negativas y el otro presiones positivas y presiones negativas. Cuando miden presiones negativas, entonces se denominan vacuómetros, igual que en el otro caso. También tenemos manómetros de tubo cerrado y tenemos también manómetros de tubo abierto. En general, estos manómetros son diferenciales, miden diferencias de presiones entre dos puntos específicos y mediante la diferencia de presiones podemos calcular, dado que conocemos uno de los dos, podemos calcular la presión del otro lado que estemos buscando. Bien. Ya vimos que, por ejemplo, los diafragmas también se utilizan como sensores para medir la presión. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ok. Listo. Entonces, con este tema, con esto vemos, dejamos atrás un poco la ecuación fundamental de la hidrostática y vamos ahora a pasar vamos a ver ahora en esta clase la fuerza sobre una superficie plana sumergida y su punto de aplicación. Vamos a imaginarnos, no sé si están viendo, por ejemplo, si ven el celular. Bien, vamos a suponer que la figura negra que yo tengo vamos a suponer que visto en planta, si yo miro este celular, lo miro perpendicular, veo un rectángulo, ¿sí? Veo un rectángulo, vería un rectángulo así, más o menos, ¿sí? Pero yo estoy viendo una figura cualquiera, una figura cualquiera que estoy mirando. Si la miro perpendicular al plano de la figura, vería algo así. Bien, entonces esa figura tiene
un plano de inclinación. Está inclinada con respecto al nivel de la superficie. Yo tengo una superficie del nivel del agua que la estoy representando con este nivel azul aquí, el nivel de la superficie del líquido. Vamos a suponer que esta es una perpendicular al nivel de la superficie y yo tengo esta superficie plana dentro de un plano que tiene un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. Yo tengo un ángulo de inclinación y tengo esta superficie plana. No sé si está entendido. Ya tengo una superficie plana que forma un ángulo de inclinación con el nivel horizontal superficial del fluido. ¿Está entendido hasta ahí? Sí, profesor. Tengo esta superficie plana, en este caso es el plano del celular, y tiene un ángulo de inclinación alfa con respecto al nivel horizontal del fluido. Esta es la orientación. Sobre el plano que contiene la superficie, vamos a definir algunas características geométricas de la figura. Pero tenemos también un nivel de referencia o datum, ¿sí? Un plano de referencia abajo, por debajo del nivel de la superficie plana. Vamos a tomar un nivel de referencia, como lo hacemos en topografía, un plano de referencia, un datum. Si yo esta figura plana la proyecto, me va a dar, si yo la miro de perfil, la voy a ver como una línea recta. Entonces digamos que voy a ver el plano como una línea recta. En esa proyección de la figura plana, yo puedo medir las alturas Z, las alturas con respecto al nivel de referencia. Entonces yo voy a tener aquí una altura Z con respecto a un plano de referencia. Vamos a tomar un punto cualquiera, o sea, un diferencial de área sobre esta superficie plana. Ese diferencial de área tiene una posición que la vamos a denominar X y Y. La X es paralela al nivel de la superficie y la Y está contenida en el plano de inclinación. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Bien, vamos entonces acá. Pasemos entonces a esta figura, ya mostrando los diferentes elementos que contiene que vamos a definir sobre la superficie plana. Entonces tenemos aquí la superficie plana, vista perpendicular, esta superficie. Vamos a definir varios puntos característicos. Uno es un elemento de área que tiene unas coordenadas X y Y. Este es el eje de las X y este es el eje de las Y sobre el plano inclinado. Cualquier área dentro de esta figura va a tener coordenadas X y Y, pero esa figura tiene un centro de gravedad. El centro de gravedad lo vamos a determinar con las ordenadas X sub G y Y sub G, que me representan el centro de gravedad. Vamos a tener otro punto importante, que es el punto de aplicación de la fuerza. Ese punto de aplicación de la fuerza se denomina el centro de presión y generalmente lo denominamos con la letra C, Y sub C y X sub C. Significa que en este punto se encuentra aplicada la fuerza resultante que actúa sobre toda la superficie. Entonces vamos a tener un Y sub C y un X sub C que me representan la distancia a la cual se encuentra el punto de aplicación de la fuerza sobre el plano inclinado. Y esta es la distancia que es paralela a la superficie. Es paralela, esta es la superficie que le vamos a colocar la coordenada X y paralelo al plano de inclinación que tiene un ángulo alfa con el nivel de la superficie, vamos a tener el eje Y. ¿Alguna pregunta?
Tenemos adicionalmente, como les dije, un plano de referencia o datum, con respecto al cual vamos a medir las profundidades de las alturas z de cada punto. Entonces, la altura z del plano del punto de aplicación de la fuerza resultante la vamos a denominar z sub c. La altura de cualquier punto lo vamos a denominar z, y la altura del centro de gravedad de la figura lo vamos a llamar z sub g. Miren que hay dos cosas diferentes. Una cosa es el centro de gravedad de la figura y otra cosa es el punto de aplicación de la fuerza resultante. Si yo tengo este rectángulo del celular, el centro de gravedad de la figura estaría a B medios, el ancho medio y a la altura media. Pero el punto de aplicación de la fuerza es diferente a esta. Está en una postura distinta al centro de gravedad, que vamos a ver cómo la hacemos. ¿Alguna pregunta? Nosotros, bueno, cada punto también tiene una profundidad. Nosotros podemos mirar aquí, ¿sí? Podemos aquí ver que cualquier punto tiene una profundidad y esa profundidad la vamos a denominar la profundidad H, y la profundidad del centro de gravedad lo vamos a denominar H sub G, y la profundidad del centro donde se encuentra el punto de aplicación de la fuerza resultante lo vamos a llamar H sub C. Nosotros en cada elemento de área, que utilicemos para nuestro análisis, vamos a tener una fuerza de F aplicada. Aquí tenemos una fuerza de F. Cuando nosotros vimos la ecuación de la hidrostática, vimos que la presión en cualquier punto va a ser igual a el peso específico por la profundidad, ¿cierto? ¿Está claro? Si yo quiero calcular entonces un diferencial de fuerza en cualquier punto, un diferencial de fuerza, esa fuerza va a ser igual a la presión que existe en ese punto por el área, por A, P por A, por dA. Esto me daría un diferencial de fuerza en cada punto, pero ese diferencial de fuerza en cada punto va a estar igual a la presión, pero la presión es el peso específico por H por dA, ¿sí? En este triángulo que vemos aquí, yo tengo que esto es Y, ¿sí? Tengo H, por lo tanto aquí es igual el seno de alfa. Seno de alfa que es igual H sobre Y. Exactamente, entonces vemos que seno de alfa es igual a H sobre Y. Por lo tanto, H es igual a Y seno de alfa. Y podemos decir entonces que un diferencial de fuerza es igual a Y seno de alfa, ¿sí? Por dA. ¿Está claro? Y si quisiéramos... Disculpe, profe, ¿sería el peso específico por Y seno de alfa por el diferencial de área o solamente Y seno de alfa? Perdón. Aquí es peso específico, ¿sí? Por H, que es Y seno de alfa por dA. Me hizo falta el peso específico. Muchas gracias. Ok, entonces el diferencial de fuerza sería peso específico Y seno de alfa por dA. Y si yo quiero hallar la fuerza total, entonces ¿a qué va a ser igual la fuerza total? A la integral, profe, ¿no? Claro, a la integral de df, ¿verdad? Y la integral de df. Integral de f en ambos lados.
Exactamente. Entonces, aquí sería la integral del peso específico y seno de alfa por dA. ¿Verdad? Entonces, si el fluido no varía, ¿sí? Si el peso específico se mantiene constante, entonces yo puedo decir que la fuerza es igual a al peso específico, la integral, ¿sí?, de Y seno de alfa por dA. Vemos que el ángulo también es constante, entonces yo puedo decir que esto es peso específico seno de alfa, ¿sí?, seno de alfa integral de Y por dA. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Bien. Bien, entonces, resumiendo, ya vimos que el seno de alfa, lo acabamos de ver, repasando, es igual a H sobre Y, donde H es igual a Y seno de alfa. Bien, entonces podemos, lo que habíamos visto, que la presión es igual a peso específico por H, donde H es P sobre peso específico. Si reemplazamos, entonces tenemos que P sobre la presión sobre el peso específico es igual a Y seno de alfa. Por lo tanto, entonces la presión es peso específico Y seno de alfa. Mostramos que un diferencial de fuerza es la presión por un diferencial de área y tenemos que la presión es peso específico Y seno de alfa por dA. Por lo tanto, entonces la fuerza va a ser igual a la integral de dF, que es la integral de peso específico por Y seno de alfa por dA. Pero si el fluido es incompresible, el peso específico es constante, igualmente el ángulo inclinado alfa también es constante. Entonces podemos decir que la fuerza es igual al peso específico seno de alfa integral de Y por dA. ¿Está claro? ¿De dónde sale todo esto? Ya lo vimos. Aquí está el resumen. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, también ustedes ya vieron en matemática, en cálculo, no sé en qué otra disciplinas que han estudiado, que el primer momento del área es la integral de Y por dA. La integral de Y por dA se denomina el momento de primer orden. Y es igual al producto de Y sub G por el área. O sea, la integral de Y sub G por dA es igual a Y sub G por A, siendo Y sub G la ordenada del centro de gravedad. Por lo tanto, entonces podemos decir que la fuerza es igual, la fuerza resultante es igual a peso específico seno de alfa Y sub G por A. ¿Sí? Pero seno de alfa por Y sub G es lo mismo que H sub G. O sea, es la profundidad del centro de gravedad. Por lo tanto, entonces podemos decir que la fuerza es igual al peso específico por H sub G por A. Pero también podemos reemplazar peso específico por H sub G es la presión en el centro de gravedad. Y finalmente podemos entonces concluir que la fuerza sobre una superficie plana sumergida es igual a la presión en el centro de gravedad multiplicada por el área. Es claro que esto es la magnitud, tengan muy claro, es la magnitud, el valor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, la primera conclusión que tenemos en el día de hoy es que la fuerza resultante
sobre una superficie plana sumergida es igual a la presión multiplicada, la presión en el centro de gravedad de la figura multiplicada por su área. ¿Alguna pregunta? Y esto lo que hemos encontrado es solamente la magnitud de la fuerza. Todavía no sabemos dónde está aplicada la fuerza. Entonces podemos decir que la fuerza resultante, la magnitud de la fuerza resultante sobre una superficie plana sumergida es igual a la presión en el centro de gravedad multiplicada por el área. O sea que yo puedo variar. Si yo varío la figura, la roto alrededor de su centro de gravedad, la fuerza no varía. Pero el punto de aplicación de la fuerza sí varía. Entonces vamos a ver ahora cómo calculamos el punto de aplicación de la fuerza resultante sobre una superficie plana, inclinada dentro de un fluido. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ok. No, profesor. Bien, entonces nos quedamos con la primera conclusión. No confundan el centro de gravedad con el centro de aplicación de la fuerza, que ya vimos que tiene otra connotación. Aquí lo llamamos Y sub C, X sub C. Aquí tenemos H sub G, ¿sí? Que es la profundidad. Bueno, teniendo claro eso, vamos a ver ahora cómo hacemos para encontrar el punto de aplicación de la fuerza resultante. Cuando ustedes allá en estática les dicen que deben hallar la resultante de varias fuerzas, ¿cómo hacen? A ver. Allá en estática le dicen, bueno, tenemos una viga simplemente apoyada que tiene dos apoyos R1 y R2 que tienen una luz LL y que se le aplican varias fuerzas, una fuerza F1 y una fuerza F2. Calcule la resultante y el punto de aplicación de la resultante. ¿Qué hacen ustedes? A ver. Profe, aplicando momento a un punto y al aplicar el momento uno puede dividir entre la suma de las fuerzas y eso le da el punto de aplicación de la resultante. Ok, entonces la fuerza resultante es igual a la suma en magnitud de todas las fuerzas individuales, ¿verdad? Entonces podemos decir aquí que F sub R, o sea, la fuerza resultante, es igual a la sumatoria, ¿verdad? De todas las F sub I. Para este caso específico, las F sub I sería igual F1 más F2, ¿verdad? Pero si queremos hallar la resultante R1 o la resultante R2, entonces hacemos momento con respecto a uno de los extremos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si yo quiero hallar X sub C, entonces yo puedo calcular, ¿sí? Hago momento de tal forma que el momento de cada una de las fuerzas que componen, ¿sí? El momento de cada una de las fuerzas que componen la fuerza resultante debe ser igual al momento de la resultante, ¿sí? O sea que en este caso, ¿cuál es el momento de la fuerza resultante? El momento de la fuerza resultante en el caso de que yo aplique sobre un lado, por ejemplo, sobre el lado de R2, entonces FR por X sub C es el momento de la fuerza resultante, debe ser igual a F1 por X1 más F2 por X2, ¿verdad? Y esto me daría el punto de aplicación de la fuerza resultante, que sería X sub C. Entonces tenemos aquí el punto de aplicación de la fuerza resultante. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Me quedé solo? No, profe, aquí No, está. profe, no. Ok. No hay ninguna pregunta. Ok. Facilito.
Está muy fácil, ¿verdad? Entonces, listo. Entonces, ahora que está facilito eso, vamos a entonces aplicar ese criterio, lo vamos a aplicar para calcular la fuerza resultante, ¿dónde está aplicada la fuerza resultante? Entonces, vamos a empezar con el eje de la Y, ¿sí? Para calcular el eje de la Y, aquí, vamos a aplicar momento con respecto a un eje que está en la superficie, que es el eje OX. Entonces, si yo tengo esta área elemental, ¿sí? Y aquí tengo una fuerza F, un DF, ¿sí? Yo voy a aplicar momento con respecto a la superficie. Entonces, un diferencial de momento con respecto al eje OX va a ser igual a ¿quién? A ver. ¿A qué es igual un diferencial de momento con respecto al eje OX? Será igual a un diferencial de fuerza, ¿sí? Por su brazo. ¿Y cuál es su brazo? ¿Cuál es el brazo de la fuerza? Bien. ¿Cuál es la distancia? Y, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que un diferencial de momento con respecto al eje OX es igual a el diferencial de fuerza por Y. ¿Y a qué dijimos que era igual el diferencial de fuerza? Dijimos que era igual a la presión, ¿verdad? Multiplicado por el área, ¿verdad? Por dA. Y la presión dijimos que era igual a ¿quién? Peso específico por la presión. Peso específico por Y, seno del ángulo de inclinación, ¿verdad? Así es. Por dA, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe, sí. Por lo tanto, el diferencial de momento, ¿sí? Un diferencial de momento con respecto al eje X va a ser igual a peso específico Y seno de alfa por dA por Y. Ya que esto va a ser igual a peso específico seno de alfa Y cuadrado por dA. ¿Cierto? Este es un diferencial de momento con respecto al eje OX. Y el diferencial total, ¿a qué va a ser igual? O sea, el momento total con respecto al eje OX será igual a ¿quién? A la sumatoria de todos los momentos individuales, ¿verdad? Todos los momentos diferenciales. Por lo tanto, entonces, el momento total OX va a ser igual a la integral de peso específico seno de alfa, ¿sí? Y cuadrado por dA. ¿Verdad? Y este momento total debe ser igual a ¿quién? A FR por el punto de aplicación. Exactamente. Entonces aquí debe ser igual a FR por Y sub C. Entonces de aquí podemos encontrar el valor de Y sub C. Aquí es igual Y sub C. Que sería igual entonces a todo este elemento al momento total, ¿sí? Dividido sobre la fuerza resultante. ¿Está claro? Sí, profesor. Ok. Bien, entonces, resumiendo, ya aquí ordenando, entonces tenemos que el momento total, la sumatoria del momento con respecto al eje OX va a ser igual a un diferencial de momento que va a ser igual al valor de la fuerza por su brazo, que va a ser igual a peso específico Y seno de alfa por dA, por Y,
que es el brazo. Por lo tanto, un diferencial de momento con respecto al eje X es igual a peso específico y cuadrado seno de A por dA. Y hacemos la integral, nos queda que el momento total va a ser igual al peso específico seno de alfa por la integral de y cuadrado por dA. Hasta aquí vamos, o sea, la fuerza resultante multiplicada por su brazo es igual a peso específico seno de alfa por la integral de y cuadrado por dA. Ya vimos que la fuerza resultante, vimos aquí en el apartado anterior, que la fuerza resultante es igual a peso específico seno de alfa integral de y por dA. Por lo tanto, entonces, estos dos valores se simplifican, ¿sí? Y nos queda que y sub c es igual a la integral de y cuadrado por dA sobre la integral de y por dA. Y ya vimos que la integral de y por dA es igual a y sub g por a. Y esta integral de y cuadrado por dA es lo que se denomina el momento de inercia con respecto al eje OX. ¿Alguna pregunta? No, claro, por el momento, bro. No hay pregunta. Ok. Bien, entonces ahora vamos a mirar qué pasa con el eje de las X. Vamos a encontrar ahora X sub C. Ya encontramos el Y sub C. ¿Sí? Ahora vamos a encontrar X sub C. Para eso, entonces hacemos sumatoria de momentos con respecto al eje OY. ¿Sí? Vamos a hacer momento con respecto a este eje. Para eso, entonces, tenemos que un diferencial de momento con respecto al eje OY es igual a un diferencial de fuerza por el brazo. ¿Cuál es el brazo en este caso? ¿Cuál? X, profe. El brazo es X, ¿verdad? Entonces, el brazo es X. Entonces, ya vimos que entonces aquí podemos decir que un diferencial de momento con respecto al eje OY es igual a el diferencial de fuerza, que es peso específico Y seno de alfa por dA multiplicado por el brazo, que es X. Por lo tanto, entonces, el diferencial de momento con respecto al eje OY es igual al peso específico seno de alfa XY por dA. XY por dA, ¿sí? Y el momento total con respecto al eje OY, podemos entonces decir que es igual a la integral del peso específico seno de alfa que multiplica a XY por dA. Como el ángulo y el peso específico son constantes, entonces podemos decir que el momento con respecto a OY es igual a peso específico seno de alfa integral de XY por dA. Hasta aquí todo claro, ¿cierto? Sí, profe. Y este momento va a ser igual a ¿quién? El momento OY. A FR por XC. Exactamente, entonces tenemos que la fuerza resultante multiplicada por su brazo, que es X sub C, es igual a peso específico seno de alfa por la integral de XY por dA. ¿Preguntas? Todo este documento yo lo tengo bien armadito en una memoria que se las haré llegar a ustedes. Y la clase también, por supuesto. ¿Preguntas?
Bueno, es importante que quede claro aquí cada una de las componentes. Podemos entonces hacer la misma deducción que hicimos ahora y reorganizado. Tenemos de manera organizada entonces que la sumatoria de los momentos con respecto al eje OY es igual a df por X, y esto es igual a peso específico Y seno de alfa por dA por X, y el momento, un diferencial de momentos, va a ser igual a XY peso específico seno de alfa por dA. Seno de alfa y el peso específico son constantes, por lo tanto entonces podemos decir que el momento es igual a peso específico seno de alfa por la integral de XY por dA. Pero ese momento total es igual a la fuerza resultante por su brazo, que es X sub C. Por lo tanto, F sub R por X sub C es igual a peso específico seno de alfa integral de XY por dA. Reemplazamos el valor de la fuerza resultante, que vimos que la fuerza resultante es igual a peso específico seno de alfa integral de Y por dA. Se cancelan estos dos valores y nos queda entonces que el punto de aplicación X sub C de la fuerza resultante es igual a la integral de XY por dA sobre la integral de Y por dA. Vimos que la integral de Y por dA es igual a Y sub G por A, y este integral de XY es lo que se denomina el momento polar del área con respecto a un punto. ¿Alguna pregunta? No, profesor, todo claro. Bien, entonces, si todo está claro, vamos a mirar. Fíjense que en este caso específico hemos relacionado con respecto al origen y con respecto al eje OX, hemos hecho los momentos con respecto al eje OX y con respecto al eje OY. ¿Qué vamos a hacer ahora? La mayoría de las figuras se han estudiado, las figuras conocidas, porque cuando tenemos una figura desconocida y irregular nos toca hacer las integrales. Pero cuando trabajamos con figuras conocidas, la gran mayoría de las figuras se le conocen sus características geométricas con respecto al centro de gravedad. Entonces ahora vamos a expresar estas ecuaciones, las vamos a trasladar y las vamos a referir con respecto al centro de gravedad de la figura. Eso es lo que vamos a hacer ahora, y para eso vamos a mirar las propiedades de los momentos de inercia y de los momentos polares. Entonces tenemos la primera propiedad, el momento de inercia con respecto a un eje que es paralelo al centro de gravedad, en este caso sería el eje OX, es igual al momento de inercia con respecto al centro de gravedad más la distancia al cuadrado que separa los dos ejes multiplicado por el área. Bien, entonces vamos a aplicarle esta propiedad para calcular el Y sub C. Dijimos que Y sub C es igual al momento de inercia con respecto al eje horizontal sobre Y sub G por A. Si aplicamos esta ecuación, ¿sí?, sería igual al momento de inercia con respecto al centro de gravedad más ¿cuál es la distancia que separa los dos ejes? En este caso es Y sub G. La distancia que separa los dos ejes es Y sub G. ¿Sí? Entonces sería el momento de inercia con respecto al eje OX va a ser igual al momento de inercia con respecto al centro de gravedad de la figura más el área multiplicada por la distancia que lo separa, que es Y sub G. Al hacer este reemplazo, encontramos aquí que esto es igual al momento de inercia de la figura con respecto a su centro de gravedad. Hay que tener cuidado que esto es con respecto al centro de gravedad de la figura, ¿sí? Con respecto al centro de gravedad de la figura y paralelo al eje horizontal.
sobre Y sub G por A, más Y sub G. ¿Está claro? Si nos venimos acá a la figura, aquí, entonces tendríamos que encontrar el momento de inercia con respecto a un eje que es paralelo a la superficie y que pasa por el centro de gravedad. Este es el momento de inercia con respecto a este punto. Y este viene siendo Y sub G. ¿Está claro? Entonces, finalmente, Y sub C es igual a el momento de inercia con respecto al centro de gravedad sobre el área por Y sub G. ¿Qué podemos decir? Más Y sub G. ¿Qué podemos decir entonces de Y sub C con respecto a Y sub G? Esto medido sobre el plano inclinado. ¿Cómo es Y sub C con Y sub G? ¿Quién es mayor? A ver, ¿cómo es Y sub C comparado con Y sub G? ¿Quién es mayor? Profe, Y ¿Aló? sub C es mayor, o sea, al final está por debajo. Me quedé solo. ¿No me oye? Profe, ¿me escucha? Yo la pantalla Aló, negra. aló. Aló. ¿Me escucha, profe? Profe, Lo escuchamos. Aló, aló. ni siquiera veo la pantalla del profe. Soy el único. Como que hay problema de conexión. Sí, se trabó, se trabó. Aló. Profe, ¿me escucha? Profe, escucha, profe. Aló, aló. ¿Me están escuchando? Sí, No profesor, los sí lo oímos. escucho. Profe, Usted nos escucha a nosotros. No nos está escuchando. Aló, aló, aló. Hola, profe, ¿me escucha? Aló. Perdí la conexión. Voy a entrar nuevamente. ¿Sí? No los estoy escuchando a ustedes. La pantalla yo la dejé de... Voy a conectarme nuevamente. ¿Aló? Profe, ¿nos escucha, Ahora profe? sí nos oye, profesor. ¿Aló? ¿Escucha? ¿Me están escuchando? Así es. Sí, profe.
Listo, no sé qué pasó y perdí el retorno de ustedes, no los escuchaba. Ahora sí, ¿están viendo la pantalla? Sí, profesor. Bueno, entonces voy a mostrar nuevamente aquí cómo cerré. Perdí lo que había hecho, pero vamos nuevamente entonces. Y vamos por... estábamos aquí, ¿cierto? Sí, profe, estaba preguntando que cuál era mayor de entre Y6 y YG. Exactamente. Entonces, aquí encontré, lo último era que habíamos visto que Y sub C, ¿verdad? Es igual a el momento de inercia con respecto al centro de gravedad sobre el área por Y sub G más Y sub G. Entonces, la pregunta que yo les hago es, ¿quién es mayor? Y sub C, profe. ¿Qué distancia es mayor? Y sub C. Este valor, ¿verdad? Y eso C es mayor. ¿Qué los diferencia? El momento de inercia, ¿sí? Los diferencia el momento de inercia sobre A y sub G. ¿Qué pasa cuando una figura está, mejor, la pregunta es lo contrario. ¿Qué pasa cuando Y sub C es muy grande? Cuando Y sub G es muy grande, perdón. ¿Qué pasa cuando Y sub G es muy grande? Imaginémonos, por ejemplo, que tenemos esta superficie y tenemos aquí un círculo, pero el círculo está aquí superficial, muy cerquita, y tenemos aquí el valor de Y sub G. Pero en el mismo fluido, tenemos esta figura, pero está mucho más profunda, está por acá abajo. ¿Sí? Acá. Aquí el valor de Y sub G es mucho mayor. Entonces, en este caso, ¿qué pasa con Y sub C y Y sub G? ¿Dónde hay mayor diferencia entre los dos valores? ¿Aló? ¿Aló? Sí lo oímos. Ok. Bien. ¿Qué pasa cuando Y sub G es muy grande? ¿Cómo tiende a ser este componente? Todo este valor. Cero. Tiende a ser cero, ¿verdad? Por lo tanto, cuando el elemento está muy profundo, Y sub G es muy grande y por lo tanto Y sub C tiende a ser parecido a Y sub G. Nunca va a ser Y sub C igual a Y sub G. Siempre Y sub C va a estar por debajo del centro de gravedad de la figura, ¿verdad? Es entendible si yo tengo una figura rectangular, por ejemplo, aquí en la superficie, vimos que las presiones aumentan con la profundidad. El triángulo de presiones sería en este caso, aquí tenemos las presiones, si fuera horizontal, ¿sí? ¿Verdad? Vamos a tener aquí las presiones, por lo tanto va a haber muchas mayores fuerzas. Si este es el centro de gravedad, ustedes ven que va a haber mucho más fuerzas concentradas en la parte de abajo de la figura que en la parte de arriba. Por lo tanto, la fuerza resultante siempre va a estar por debajo del centro de gravedad. La fuerza resultante va a estar siempre aplicada por debajo del centro de gravedad de la figura. ¿Está claro? Este caso es un caso particular donde la superficie se encuentra vertical, pero si se encontrara inclinada, también va a ser lo mismo. Este es un caso particular, en vez de la superficie estar así, está totalmente vertical. Ok, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Siempre es bueno que me contesten para saber si tenemos retorno.
No hay Todo pregunta, claro, no hay profe. pregunta, profe. Ok. Listo, entonces el centro de presión, entonces la conclusión aquí es que el centro de gravedad, el centro de presión o el punto de aplicación de la fuerza siempre va a estar por debajo del centro de gravedad. Ahora miremos qué pasa con X sub C. También encontramos aquí una propiedad de los momentos polares. Tenemos aquí una propiedad del momento polar, donde el momento IXY, o sea, el momento con respecto a este eje, el eje Y y el eje X, con relación a un sistema de coordenadas que pasa por el centro de gravedad de la figura, que vamos a denominar X', Y'. Entonces, el momento polar con respecto a XY es igual al momento con respecto al centro de gravedad, o sea, con respecto a XY, más el producto de XY, de X por Y. Aquí me faltó el área, como que cuando copié el cuadro, quito el área. Entonces aquí tenemos que esto es IXY por A. Bien. Si hacemos lo mismo, reemplazamos, dijimos que esto era igual a IXY. Este va a ser, dijimos que XC era igual a IXY sobre A Y sub G. Entonces vamos a reemplazar IXY, lo reemplazamos por su equivalente, que sería el momento con respecto a el centro de gravedad más las coordenadas que vienen siendo XG y Y sub G, que serían X' y Y' por A, y al simplificar nos queda esta expresión, que es este valor, y XY sobre Y sub G por A, más, aquí se cancela este valor con este, me queda y este con este, y me queda X sub G. Por lo tanto, entonces va a ser igual a X sub G más la relación entre el momento polar de la figura con respecto a su centro de gravedad sobre Y sub G por A. Cuando tenemos una figura que es simétrica con respecto a un eje vertical, por ejemplo, un rectángulo, yo tengo que esta figura es un rectángulo y tengo un eje de simetría. Aquí este eje de simetría no quedó nada bien, pero partiendo que la idea es válida, vamos a hacerlo un poco mejor. Un eje de simetría, y tenemos aquí que existe un eje de simetría por todo el centro. ¿Qué pasa con este momento? Cuando tenemos un eje de simetría, este momento tiende a cero. Este momento no tiende, es cero. Por lo tanto, cuando existe un eje de simetría vertical, el X sub C coincide con X sub G. Y es explicable, ¿sí? Acuérdense que las presiones varían con la profundidad. Entonces, si yo tengo que esta presión en este punto es igual a este y la figura es simétrica, todas las presiones van a tener una imagen espejo. Por lo tanto, el punto de aplicación va a estar por todo el centro geométrico de la figura. ¿Está claro? Si tenemos una figura asimétrica, pues ahí no va a ser. Van a ser diferentes. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ok, listo. Entonces, fíjense, tenemos aquí solamente cuando la figura es simétrica. Si yo tengo, por ejemplo, un triángulo de esta forma, ¿sí? Y hay un eje de simetría que pasa aquí. Entonces, en este caso, el punto de aplicación va a estar la fuerza resultante
va a estar sobre este eje vertical, ¿sí? Aquí vamos a tener la fuerza resultante. Pero igual, si yo tengo una figura, imaginémonos que tengo ahora una figura rectangular, pero la tengo de esta forma. Una figura rectangular que está vertical, pero tiene esta inclinación, ¿sí? Aquí tenemos el centro de gravedad. La fuerza resultante la voy a calcular. La fuerza resultante la voy a calcular basada en este punto, pero su punto de aplicación, si este es el centro de gravedad de la figura, y yo la roto hacia, le hago un giro en este sentido a la figura, si yo tengo esta figura así, está el celular, si yo lo tengo así vertical, la fuerza resultante va a estar por el centro del celular, pero si lo roto hacia un lado, ¿qué va a pasar con la punto de aplicación de la fuerza? La magnitud no va a cambiar, yo lo giro por el centro de gravedad. Cuando lo giro por el centro de gravedad, la magnitud de la fuerza no cambia, pero el punto de aplicación de la fuerza sí va a cambiar. Acuérdense que estos puntos tendrán más fuerza que los que están de este lado y por lo tanto entonces si antes la fuerza estaba en este eje, ahora se va a desplazar a este cuadrante. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profe. Ok. ¿Por qué? Porque las fuerzas en esta zona van a haber mayor concentración de los puntos que más fuerza, que más presión tienen. Entonces la fuerza va a tender a estar en este cuadrante. Anteriormente, antes de girar, estaba sobre este eje un poco por debajo del centro de gravedad de la figura. Cuando lo roto, la fuerza se traslada a este lado. Bueno. ¿Preguntas? Tienen la opción ustedes de preguntar. ¿Todo está claro? Sí, profe. Si todo está claro, entonces vamos a mirar aquí un ejercicio sencillo de el punto de aplicación de la fuerza sobre un rectángulo plano que se encuentra sobre una superficie plana con un ángulo de inclinación alfa. Las dimensiones de la figura van a ser, tienen una altura L y un ancho B. ¿Cuál va a ser el área de la figura? El área de la superficie es igual a B por L, ¿verdad? Aquí lo tenemos. El área de la superficie es igual a B por L. Y sub G es la ordenada del centro de gravedad. Aquí tenemos Y sub G. ¿Verdad? ¿A qué va a ser igual Y sub G? Va a ser igual a esta distancia A más la mitad de la altura, que es L medio. Por lo tanto, entonces Y sub G va a ser igual a L medio por A. Y H sub G, que sería esta profundidad, vamos a medirla aquí. Este es H sub G. Este es la altura H sub G. H sub G. ¿Será igual a quién? A Y sub G por el seno de alfa. Aquí tenemos que H sub G es igual a Y sub G seno de alfa. Por lo tanto, la fuerza resultante va a ser igual a peso específico por Y sub G seno de alfa me da la presión en el centro de gravedad multiplicado por el área, que es B por L.
Y aquí tenemos entonces la magnitud de la fuerza. No sabemos dónde está aplicada, solo sabemos cuánto es el valor. Si esa superficie estuviera vertical, ¿cuánto sería la magnitud de la fuerza? Si estuviera vertical, ¿cuánto fuera el ángulo alfa? Sería 0, ¿no? 90. 90 grados, ¿verdad? 90, ¿no? ¿Vertical o horizontal? Si la Vertical. superficie estuviera vertical, la plegamos, ¿sí? Hacemos, en este momento está así. Vamos a ver, ¿sí? Y yo voy a hacer esto. ¿Sí me están viendo el celular? Sí, profe. Está así, con un ángulo alfa, y yo voy a hacer así. Entonces, en este caso aquí el ángulo es 90, ¿verdad? Entonces, si el ángulo es 90, el seno de 90, ¿cuánto es? 1. 1, ¿verdad? Por lo tanto, entonces la fuerza sería peso específico que multiplica a L medios más A, que viene siendo L medios más A en este caso, es la profundidad del centro de gravedad, multiplicado por el peso específico me da la presión en el centro de gravedad, que es la definición de la magnitud de la fuerza. La presión en el centro de gravedad multiplicado por el área, en este caso el área es B por L. Listo. Allí tenemos solamente la fuerza, pero no sabemos todavía dónde está aplicada. ¿Sí? Para saber dónde está aplicada, acuérdense que dijimos que necesitábamos, para saber dónde está aplicada, entonces Y sub C, dijimos que era igual a I con respecto al centro de gravedad, momento de inercia, sobre A, Y sub G, más Y sub G. Ya sabemos que Y sub G es igual a L medios más A. Entonces, ¿cuánto vale el momento de inercia con respecto de un rectángulo, ¿sí? Con respecto a su centro de gravedad? El centro de gravedad en este caso pasa por aquí. Entonces, el momento de inercia con respecto al centro de gravedad de un rectángulo, ¿a qué es igual? Es igual a un doceavo, ¿sí? Es igual a un doceavo de la base, un doceavo de la base, que en este caso es B, por la altura al cubo. Qué pena aquí con esta B. Voy a comprarme mi lápiz óptico porque el mouse es muy complicado. De B por L al cubo. ¿Sí? B por H al cubo. En este caso es un doceavo de B por L al cubo. Por lo tanto, entonces podemos decir que I sub C, que Y sub C podemos decir que Y sub C es igual a un doceavo de B por L al cubo sobre el área. ¿Cuánto es el área? B por L. B por L, ¿verdad? Y Y sub G, L medio más A. L medio más A. Más B, perdón, aquí es más L medio más A. Más
L medios más A. Aquí tenemos el valor de Y sub C. Ese es el valor de Y sub C. ¿Está claro? Entonces aquí tenemos que Y sub C es igual a I sub C, que aquí lo tenemos, sobre un 12avo de B por L al cubo sobre L más medio más A más L medio. Bien. Tendríamos entonces este valor, que es el valor de Y sub C. Un caso particular es que A sea 0. ¿Sí? Si el valor de A es 0, significa que la figura está en contacto con la superficie. Y en este caso podemos decir que Y sub C es igual a 2/3 de L. A 2/3 de L. ¿Alguna pregunta? Y para el caso de X sub C, el caso específico de X sub C, la figura es simétrica. Entonces, como la figura es simétrica, con respecto a un eje vertical, tenemos que X' Y' es 0, y por lo tanto, el punto de aplicación en el sentido vertical coincide con el centro de gravedad. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, profe, no hay. Bien, ¿qué pasaría entonces? Ya vimos que la figura, en este caso, la figura está inclinada, y ya vimos que si está inclinada y el A es 0, ¿cuánto vale el valor de dónde está aplicada la fuerza? Pero podemos hacer el caso particular, y es que la figura esté vertical totalmente, o sea, tenemos el teléfono y lo colocamos vertical, vamos a encontrar, y está a nivel de la superficie, vamos a ver cuánto vale la fuerza y dónde están aplicadas. Ese es un caso particular. Imaginémonos que tenemos la siguiente situación, ¿sí? Tenemos aquí el nivel del agua. Tenemos aquí el nivel del agua y tenemos una figura rectangular. Aquí tenemos la figura rectangular que coincide con la superficie del líquido. Tenemos aquí B, un ancho B y una altura H. En aquel caso es L. Si dibujamos el diagrama de presiones de esa figura, hacemos el diagrama de presiones, vemos que la presión aumenta con la profundidad, es lineal, y tendríamos aquí, en este caso, si estamos en la escala relativa, tenemos que este es el triángulo de presiones. Este sería nuestro triángulo de presiones, ¿verdad? Si lo dibujo en isométrico, voy a tratar de hacer el isométrico, yo tendría aquí la presión en la base, tengo aquí el triángulo de presiones, y aquí se me forma un volumen de presiones, ¿sí? Estas serían todas las fuerzas que están aplicadas, ¿sí?, sobre la superficie. Este sería el volumen de presiones. ¿Está claro? Sí, profe. En la base, esta base, la presión aquí en la base va a ser igual a peso específico por la profundidad, ¿verdad? Y ya vimos que la fuerza, ¿dónde está el centro de gravedad de la figura? Estaría por aquí a H medios, ¿verdad?
Por lo tanto, si calculáramos la fuerza, va a ser igual a la presión en el centro de gravedad, que sería el peso específico por H medios. Esa es la presión en el centro de gravedad por el área. ¿Y el área es igual a quién? Va a ser B por H. B por H, ¿verdad? Por lo tanto, entonces la fuerza es igual a 1/2 del peso específico de B por H cuadrado. Esa es la magnitud de la fuerza. ¿Y a qué es igual el volumen de presiones? ¿A qué es igual? El volumen de este triángulo de presiones, de esta cuña, que es igual a base por la altura sobre 2, ¿verdad? O sea que es igual a 1/2 de, bueno, el volumen por el ancho. Aquí me faltó el ancho, que es B. ¿Sí? Entonces el volumen sería igual a 1/2 del peso específico de B por H cuadrado. ¿Está claro? ¿Qué me representa entonces el volumen del diagrama de presiones? La magnitud de la fuerza resultante. Exactamente. O sea, el volumen del triángulo, el volumen del diagrama de presiones me representa la magnitud de la fuerza resultante. ¿Dónde está aplicada la fuerza resultante? Vamos entonces a calcular el Y sub C. ¿Sí? Y sub C dijimos que era igual, Y sub C es igual al momento de inercia sobre A Y sub G más Y sub G. En este caso, ¿cuánto vale Y sub G? Para este caso, Y sub G vale ¿cuánto? H medio, ¿verdad? H medio, sí, profe. Bien, y vimos que el momento de inercia de un rectángulo es igual a un doceavo De la base por altura al cubo. Por H al cubo, ¿verdad? Y que el área es B por H, ¿cierto? Y que el centro de gravedad es H medio más H medio, ¿verdad? Por lo tanto, aquí nos quedaría que esto es igual a 2/12 me da 1/6, ¿verdad? ¿Y esto es igual a cuánto? Eso da 4/6. Sería 2/3. Ok, entonces en este caso, Y sub C es igual a 2/3 de H. Bien. Bien. Vemos entonces que Y sub C es igual a 2/3 de H. ¿Y dónde está el centro de masa de este volumen? Ahora, si cogemos solamente el triángulo de presiones, ¿dónde está el centro de gravedad del triángulo de presiones? En un triángulo, ¿dónde se encuentra el centro de gravedad? El centro de gravedad de esta figura, ¿dónde se encuentra? A 1/3 de la base, profe. A 1/3 de aquí, ¿verdad? A 2/3 de la altura, ¿verdad? O sea que tenemos aquí a 2/3.
de la altura. ¿Sí? Conclusión que el punto de aplicación de la fuerza resultante coincide con el centro de masa del volumen. ¿Sí? Entonces, aquí, a 2/3, por acá, está aplicada la fuerza resultante. La fuerza resultante está aplicada aquí. A 2/3, aquí, a 2/3 de H. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? No, profe. Sí, Bueno. profe. Vamos a dejar aquí por el día de hoy. Espero que repasen, interioricen estos conceptos para en la próxima clase ir haciendo los ejercicios un poco más complejos. Aquí tenemos que esta figura es una figura que cualquier corte transversal que yo haga me da un triángulo de presiones y es uniforme en todo lo ancho. Entonces, en este caso, podemos aplicar que la fuerza resultante aquí, en este caso, coincide con el centro de gravedad del triángulo, porque el triángulo es representativo de cualquier corte que yo haga. Pero si esta figura no fuera un rectángulo, sino que fuera un círculo, si fuera un círculo, ya no puedo decir que el triángulo de presiones me representa la fuerza por unidad de área. En este caso, me representa la fuerza por unidad de ancho, el triángulo de presiones. Si yo divido la fuerza sobre el ancho, la fuerza resultante por unidad de ancho sería sobre B, es igual a un medio del peso específico de H cuadrado. Esto es fuerza por unidad de área, porque la sección es uniforme. Pero si tuviera un círculo, ya el triángulo de presiones no va a ser el mismo, entonces va a ser diferente. En cada sección voy a tener un triángulo diferente. Si hago un corte por aquí, tengo un trapecio y ahora después en la próxima clase lo explico con mayor precisión. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, muchas gracias y que tengan un feliz día. Gracias, profe. Gracias, profe. Igualmente, profesor, que pase feliz día. Señorita. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Yo entré después de que pasó la lista. ¿Cómo se llama? También. Sailet Anturi, la número 5. Anturi. ¿Quién más? Carlos Tamayo, profe. Tamayo. Carlos. ¿Quién Gracias. más? Dayana Castillo. Juan Montiel. Edwin Orozco. Daylan Vargas. Bueno, profe, hasta luego, que esté bien. Igualmente para todos.